a esta hora, como pues, ya va a ser costumbre, a esta hora son las 10:10, un poquito atrasado, pero estamos con Gustavo Enrique, un dirigente social de Petorca, de la comuna de Petorca, de la ciudad de Petorca, que vamos a estar conversando todos los martes de distintos temas que contingencia, obviamente, primero que todo comunal y por supuesto regional y del país, por supuesto de todo lo que está sucediendo, la gran polémica que está hoy día. Quiero saludarte y bienvenido a H Radio, Gustavo. Este es el primer programa, el otro día te hicimos la presentación, este es el primer programa del contacto que la gente se acostumbre a que el día martes vamos a estar contigo a partir de las 10 de la mañana. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hernán. Muy contento de estar acá nuevamente, pues. ¿Cómo estás tú? Sí, bien, bueno, aquí con lluvia, contento, feliz, me imagino lloviendo en Petorca también, ¿o no? ¿Cómo? ¿Está lloviendo en Petorca también, o no? No, aún no. Al menos en la zona de Petorca Centro, de donde yo pertenezco. ¿Sí? Yo vivo en la yo vivo en la Villa Callejas y ¿Ya? aquí todavía no cae ni una gota. Así que estamos a la espera. Ojalá caiga algo de agua, ¿Ya? porque a este valle lo que venga en lluvia le va a hacer muy bien. Ya, así es, muy importante eso de la agüita que pueda caer. Bueno, aquí está lloviendo hace rato, hace rato que está lloviendo, llovió un poco en la noche, en la madrugada y después se volvió a conectar y no ha parado de llover. Lleva por lo menos, son las 10, por lo menos unas 2 horitas lleva lloviendo, que esperamos que caigan unos 12 a 15 milímetros. Oye, está muy complicado el tema político en general, el político por el tema de este famoso retiro del 10% de la AFP, obviamente no solamente se está discutiendo en el Parlamento para ver si sale esta ley, sino que también la ola, al parecer, llegó a muchos partidos políticos y está complicado. Varios partidos políticos, sobre todo de la centro-derecha, bueno, la UDI pidiendo que los diputados que votaron a favor fueran al Tribunal Constitucional. Ellos dijeron no, preferimos que que irnos de la UDI. ¿Cuál es tu opinión respecto a primero el tema político y luego vamos a ir al tema del 10%? No, o sea, mira, evidentemente, Hernán, este país está atravesado hoy día por varias crisis. Siempre se habla de la crisis sanitaria, en primer lugar, sí, es la crisis por la pandemia del coronavirus, sí, acompañada de una crisis económica, que es producto de la especie de inmovilidad que se ha generado a través de las cuarentenas, ¿cierto? Así es. Lo que ha disminuido el flujo de personas, y esa disminución de flujo automáticamente significa una disminución de la actividad económica, porque no hay consumidores. Pero hay dos crisis más que poco se hablan, considero yo, Hernán, y que son total y absolutamente importantes. La tercera, creo que es gravitante para la solución de las dos primeras crisis, es la situación que vive hoy día el sistema político. Para mí la tercera gran crisis que vive hoy día o que atraviesa Chile es la crisis de la política, del sistema político y sus sistemas de partidos. Porque el que bien entiende un poco de ciencia política te dirá que una democracia no funciona sin sistemas de partidos políticos. Sin partidos políticos en el fondo. Sí. Y cuando estos partidos están con problemas internos, están con problemas de credibilidad, están con problemas de adhesión, pero además están con problemas de lo que se denomina la gobernabilidad. O sea, ¿qué tan capaces son los partidos de liderar a su gente? Esa es la gobernabilidad en el fondo. Bueno, te encuentras que entonces que el sistema de partidos políticos están quebrados. Hay una crisis, hay una desconexión, hay un problema que significa una falta de alineamiento entre aquellos que dirigen y toman decisiones y aquellos a quienes se dice representar. Entonces, para mí la gran tercera crisis es la crisis de la política, pero fundamentalmente a partir de el problema de legitimidad y quiebres internos de los partidos políticos. Por tanto, hoy día la crisis política no es el Congreso, no es el gobierno. Uno ve allí en las encuestas, obviamente, uno ve allí que en el gobierno y en el Congreso están, por así decir, el rechazo de la ciudadanía, porque es lo que más expuesto la gente ve. Sí. Pero el corazón de la crisis es el funcionamiento de los partidos políticos, Hernán, de todos y cada uno de ellos, desde los más antiguos hasta los más nuevos. Sí. Y eso es un tema muy grave, porque no hay democracia si no hay partidos. Ese es el punto. Un partido político hoy día son meras estructuras de poder para llegar a controlar el Estado. Pero en el fondo un partido político no debe ser eso. Un partido político es una comunidad política de personas que se agrupan
porque tienen ideas similares. Nada más que eso. Así es. Pero se ha transformado en verdaderas maquinarias de poder que intentan alcanzar el gobierno por distintos motivos, y que eso un poco tiene poco descontenta a la gente porque perdió un poco la mística, el eros, como le decía un amigo que es cientista político, perdió esa mística que moviliza a la gente a hacer política. La política es en esencia eros, es un erotismo en palabras griegas, el eros, lo que emociona, lo que motiva, lo que moviliza a la política. Yo siento que hoy día se está perdiendo, ¿ya? Entonces, pero es parte de la modernización de la sociedad, y la política no se ha adaptado. Los partidos políticos hoy día son unas especies de dinosaurios en extinción, Hernán. Esa es la realidad. Y el problema... Y lamentablemente eso genera crisis, ¿ya? Sí. Y la cuarta crisis, que creo que es fundamental y nos afecta a nosotros, Hernán, directamente, es la crisis de lo que se considera lo rural. En Chile hay una cuarta crisis que es lo rural. Mientras Chile apuesta e intenta ser una potencia agroalimentaria, por un lado, cosa que no me parece mal, pero por el otro, ni siquiera ha sido capaz de delinear una política nacional de la gestión de las cuencas hídricas. Claro, ¿entiendes? Sí. De tener una verdadera estrategia de la gestión de los recursos hídricos, pero al mismo tiempo te dicen vamos a ser potencia agroalimentaria. Bueno, lo lógico era que mientras Chile apostaba a ser una potencia agroalimentaria, como lo ha propuesto hace 20 años, desde que partió esto en la concertación, al mismo tiempo tendría que haber habido una política nacional que estableciera reglas claras de un funcionamiento sustentable de la gestión de los recursos hídricos. Sí. Y ninguna de las dos cosas existen hoy, y por lo tanto tienes el desorden que hoy día tienes en la provincia de Petorca con la lógica en cómo se administra y se gestionan los recursos. Por eso dame un segundo, mira, y por eso es cuando yo digo, y lo he dicho muchas veces, que lamentablemente que hay que recurrir a la famosa frase que se da en todas partes del mundo, que es la voluntad política. Y cuando la política partidista está avanzando por esta tremenda crisis, y si bien es cierto, hoy día se nota más que está en los partidos de centro-derecha, pero también en este grupo de partidos de centro-izquierda también hay varios conflictos. Entre ellos, en el Frente Amplio hay una gran crisis tremenda que no sale mucho a la luz pública, porque estratégicamente ellos han tratado de ocultar toda esta complejidad que tienen ellos en el Frente Amplio. Pero permíteme. Entonces, cuando tú saltas al tema de convertirlo en una potencia agroexportadora, lo hablábamos el otro día con el Ceremi de Agricultura. O sea, nosotros tenemos la ventaja tremenda, pero increíble, que nos da la ubicación en el planeta Tierra, que estamos en el lugar que estamos nosotros. Cuando nosotros estamos en verano, cuando producimos todas esas ricas frutas, productos agrícolas, una cantidad enorme de frutas, en Europa están bajo la nieve. Entonces ellos necesitan frutas frescas. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos agua que se pierde por millones y millones de metros cúbicos en el sur de Chile, y nos hemos sido capaces de entender de que necesitamos traer esa agua hacia el norte y poder convertir este mundo. ¿Y qué pasa ahí? Voluntad política, porque dos de los grandes proyectos de los cuales nosotros como radio hicimos los dos seminarios con los dos grandes proyectos que están en el MOP, están siendo analizados, no hay voluntad política para avanzar en eso. Entonces, vivimos y recurrimos siempre a lo que hacen los partidos políticos o las órdenes que le envían a sus diputados o senadores, porque hoy día nos hemos dado cuenta que prácticamente la UDI le está dando órdenes a los diputados. Los diputados, algunos no le hicieron caso y votaron en contra. ¿Y qué hace el partido? Tirarlo al Tribunal Supremo. Entonces, eso aleja a la gente de la política, aleja a los que votamos en la política, Gustavo. Sí, Hernán, la verdad de las cosas es que lo de las voluntades políticas te encuentro razón, pero yo creo que tiene que ver más que con la voluntad exacta de una persona individual o un grupo de personas determinadas. Yo creo que tiene que ver más con una lógica del funcionamiento del Estado de Chile. Y esto no lo digo yo, lo han dicho académicos, diputados a los que yo considero respetables, de que tenemos un Estado nacional de configuración, de ordenamiento propio del siglo XX, haciéndose cargo de problemas, necesidades y demandas del siglo XXI. Y obviamente que cuando tienes una cuestión arcaica, una cosa vieja, una cosa antigua, es re difícil hacerle frente a todos los problemas que son de la modernidad, ¿me entiendes? Así es. Entonces cuando en los 80 discutíamos el desarrollo, o en el 90 más bien dicho, porque ahí se discutía derechamente, en los 90 se discutía el desarrollo material de Chile, porque teníamos una pobreza enorme, bueno,
el Estado aún tenía las consideraciones y características para afrontar aquello. Pero hoy día, año 2020, ya las demandas de la población, las demandas de las personas no son estrictamente materiales. Ya no son por tener acceso al internet y un teléfono, aunque todavía existe como demanda en las zonas rurales. Yo soy un defensor de que hay necesidades urgentes en mi comuna y en las comunas rurales que tienen que ser solucionadas, como el acceso a la electricidad, el acceso a conexiones básicas a servicios de internet, que hoy día es casi una normalidad, pero en el campo no lo son. Y también el acceso al agua potable rural, pero no por falta de agua necesariamente en los pozos, sino que por falta de infraestructura. Así es. Porque no está la disponibilidad presupuestaria, no están los recursos para conectar arranques a casas determinadas. Entonces, esas cosas que son necesidades de los 80, Hernán, estaba diciendo, sí, hoy día todavía están presentes, pero están invisibilizadas, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Invisibilizadas, ¿por qué? Porque producto de la modernidad se han instalado otras demandas en la población. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo que había que alcanzar, y esto es legítimo, había que alcanzar la gratuidad universitaria a través de un sistema de universalidad en la entrega de recursos, había que, no sé, y así te empiezo a dar un montón. Sí. Hoy día mira, en el fondo, la sociedad chilena hoy día, y esto lo han dicho académicos, tiene algunas demandas que son propias de países desarrollados, pero en una realidad de subdesarrollo, ¿me entiendes? En Chile hoy día se están discutiendo, o muchas veces se discutía en el Parlamento, leyes ligadas, por ejemplo, a temas que se discuten hoy día y se debaten con mucha fuerza en países desarrollados, como por ejemplo el tema del matrimonio igualitario, el tema de las leyes asociadas a la legalización o autorización del aborto, en tres causales o de forma totalmente universal. Se dan debates que implican un involucramiento moral de la sociedad, que es a lo que se le ha llamado los debates morales, en desmedro de cosas que para mí todavía son materiales, que se verían más simples, pero que son mucho más urgentes. Entonces, Chile entró en una dinámica de discutir cosas como los países del primer mundo, como Estados Unidos, discutir cosas como se discuten en Francia, en otros países desarrollados, sí, ¿ya? Pero nos olvidamos de aquello que es lo que aqueja fundamentalmente a los países que están en el subdesarrollo como Chile, que son el bienestar material directamente, que uno dice es cosista, es simple o simplista, es liviano, ¿ya? Yo le llamo es material, pero el bienestar material al final del día, el tener acceso a agua, porque te instalaron la infraestructura, el tener acceso a la electricidad, el tener acceso a ciertas condiciones de comunicación mínimas, el que tenga un acceso como corresponde a tu casa, porque no hay una quebrada cruzándote la calle, sí, todos esos tipos de cosas son cuestiones estrictamente materiales que se discutían en los 80, tener acceso a la vivienda, Hernán. Sí. Chile entró en una dinámica que dejó de construir viviendas sociales. Hoy día estamos en un déficit de una forma tremendamente grande. Sí. En todos los lugares, y por eso también hay una subida en los precios del mercado. Por eso las casas cada vez valen más caras, ¿ya? Porque el Estado dejó de asumir el rol de construir condominios sociales. Si en los 90, con mucho menos recursos, eran capaces de construir poblaciones completas, ¿ya? Más allá de los detalles que en ellas habían, ¿por qué hoy día en el 2020 no construye condominios? Yo todavía veo muchos jóvenes que no son capaces de comprar una casa en valor de mercado, necesitan el apoyo del Estado. Y esta política del subsidio individual, yo creo que le hace muy, muy mal a la urbanización de las comunas, de las ciudades y de los pueblos. El subsidio individual hace que cada uno busque su terreno y entre la casa donde quiera. El Estado debe pensar un poco en la urbanización de sus ciudades, ¿sabes? Y eso se hace a través de condominios sociales, donde se genera una agrupación de personas y a través de una economía de escala se puedan generar la provisión de servicios, acceso a la educación, escuelas cerca, acceso a la salud, centros asistenciales de salud primaria, por último, cerca, ¿ya? Acceso a la provisión de bienes y servicios básicos, agua potable y electricidad con alcantarillado. Sí. Esos tipos de cosas, cuando tú los organizas en condominios sociales, es evidente que lo vas a poder hacer porque hay una factibilidad en lo que se llama economía de escala, ¿ya? Es viable económicamente hacerlo, y el Estado lo ha hecho antes. ¿Por qué lo dejó de hacer? Bueno, para mí, todas estas cosas que te estoy mencionando, Hernán, son para mí necesidades ultra urgentes de la discusión política, porque son problemas materiales que son simplistas pero solucionables y que la política tiene invisibilizados. ¿Por qué? Porque están los parlamentarios hace varios años discutiendo cosas que son del primer mundo, cuando todavía no se dan cuenta de que nuestra gente vive sufriendo los problemas del submundo, del subdesarrollo. Así es, ¿ya? Así es.
que son estos problemas materiales. Hay gente que no tiene que comer hoy día. Y mientras, oye, no, sí, Hernán, sí, bastaron 4 meses para desarmarnos la economía y tener personas que no tienen que comer haciendo ollas comunes, ¿ya? Mientras tanto, hace 4 o 3 años atrás, la política discutía cosas morales que son dignas de Francia, España o Estados Unidos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Tanta era la desconexión de la élite política con nuestro pueblo? ¿Se fija o no? Lamentablemente entonces, ahí hay un académico. Se desnudó y llegó, por eso llegó el estallido social. El estallido social, obviamente, quiere sacar al estallido social, le sacar a la violencia, obviamente, absolutamente, completamente la violencia, pero también dejar al estallido social, pero en el sentido de hacer ver a las autoridades políticas la desigualdad, la necesidad de mejorar, que hacer más desarrollo, la posibilidad de más oportunidades. Entonces, de eso, rescatar eso. Y si seguimos en este ritmo de la política haciendo estas peleas, estos berrinches entre ellos, hace que sigamos desconfiando y sigamos teniendo, por supuesto, jóvenes que cuando tú le preguntas, oye, vamos a tener 4 o 5 votaciones de aquí al 2021, y dicen, no me interesa votar, no me interesa, porque no me interesan los políticos. Entonces, sabemos, y lo hemos discutido muchas veces, en la política con esto termino. Por eso nosotros estamos tratando y vamos a tratar de, hemos estado conversando con mucha gente para fortalecer la educación cívica en los colegios, y no solamente en los colegios, los medios de comunicación también tienen que sumarse a una educación cívica importante. Por eso nosotros ahora vamos a generar un programa el próximo mes ya, una vez a la semana, que se va a tratar solamente el tema del próximo plebiscito que se viene el 25 de octubre, para educar a los jóvenes, para que entiendan de que sí va a ser importante que ellos vayan y participen y puedan, ¿no es cierto?, y ya sea por el apruebo, por el rechazo, cada uno tiene el derecho de votar por lo que él estime conveniente, pero nosotros entregarle la herramienta, entregarle la información. Y cuando tú dices que nosotros necesitamos un montón de cosas en nuestras comunas que estamos alejadas, y que yo siempre insisto, estamos alejados porque somos el patio trasero de las grandes ciudades, de las grandes capitales, de las regiones, donde los recursos, si hay 100 pesos, 90 pesos para ellos y 10 pesos para repartirlo a las comunas como nosotros, Gustavo. Entonces eso tiene que cambiar. Pero eso es abordable, sí. Eso es abordable, Hernán. Solucionar eso, yo te expliqué en la conversación anterior, sí, de que países como Estados Unidos, independiente de la cantidad de personas que tengan en una zona o en otra territorial, han sido capaces de compensar esas desigualdades, esas diferencias. Pero por ahí alguien no estuvo de acuerdo con tu tesis, ¿eh? No estuvo de acuerdo porque según... ¿Quién? ¿El consejero Macaya? Sí, no sé si lo escuchaste, él no está con el... No concordaba el sábado pasado. Yo justamente como habíamos conversado contigo, le propuse tratar el tema. Y me decía que independientemente de que lamentablemente la cantidad de core en este caso se mide por la cantidad de habitantes, ¿ya? Habitantes, sí. Claro, sí. Y entonces que eso, él no le parecía que si se hace, me dijo, en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, no me parece. No estaba de acuerdo que se hiciera así. Que aunque hubieran 2 cores, podían ellos igual pelear por los recursos, en fin. Bueno, eso es lo que dice él. Sí. Pero bueno, más allá de la opinión del consejero Macaya, eso demuestra que quizás a él le interesa mantener el status quo nada más, Hernán. Esa es la realidad. Si tú me dices, no, prefiero que todo siga como está, bueno, permitir que todo siga como está es en la práctica seguir abandonados producto de la sobrecentralización, ¿o no? Claro. Esa es la línea, ese es el razonamiento consecutivo. Entonces, si tú quieres mantener el status quo, diciendo que solo con 2 consejeros puedes dar la pelea, bueno, yo te digo que los resultados, al menos en estos últimos años, es que seguimos abandonados. Por tanto, el efecto práctico de tener 2 cores no ha sido tan influyente en la decisión de las políticas e inversiones a nivel regional. Yo sí creo en un sistema de compensación en la elección de autoridades. No te digo que Petorca tenga lo mismo que Valparaíso, jamás, pero que permite tener un sistema de compensación político que permita tener algo de equidad en la toma de decisiones políticas del Estado de Chile, porque al final del día, Hernán, cómo se entregan los recursos es decisión política. El presupuesto nacional se discute a través de una decisión política. Exacto. Lo discuten, el gobierno propone, parlamentarios disponen. La voluntad política.
Voluntad política, amigazo. Entonces, y te voy a dar otra cifra, Sí, para que hablemos de voluntades políticas y con eso ya no te molesto más, mira. Si nosotros tomáramos la ruralidad, todo el mundo rural que abarca Chile bajo los criterios del Banco Mundial o de la OCDE, entre los dos, no son las mismas cifras, pero fluctúan entre lo mismo casi. El Banco Mundial nos dice que Chile tiene el 35% de su territorio y de su población viviendo en zonas rurales, Hernán. El 35%. Ya. La OCDE nos dice que Chile tiene el 32% de su población viviendo en zonas rurales. Más o menos andamos en un tercio de la población total, o sea que un tercio de 18 millones de habitantes viven en zonas rurales. Ya. Pero después nos vamos a ver las cifras del Instituto Nacional de Estadística, que es nuestra propia institución estatal, y dice que Chile solamente tiene un 13% de su población viviendo en zonas rurales. ¿Por qué? Porque los criterios del Instituto Nacional de Estadística son distintos a los criterios del Banco Mundial y de la OCDE, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que los criterios que propone la OCDE son los criterios ocupados en Europa, en Alemania, en Inglaterra, para medir la ruralidad. Entonces, la discusión que se ha dado es la siguiente, de que si usáramos los mismos criterios, los mismos indicadores para medir ruralidad, los mismos criterios que ocupan en países desarrollados, Chile al menos tendría un tercio, al 33% de su población viviendo en el campo, ¿ya? Pero como ocupamos unos criterios hechos por nosotros, no de mucha expertise técnica, por lo que entendí en la discusión académica, solo tenemos el 13%. ¿Qué efectos tiene esto, Hernán? Para ser bien práctico. Sí, nos quedan 2 minutitos nomás porque nos pasamos del horario. El efecto es la subrepresentación del mundo rural. La subrepresentación. O sea, estamos con una representación del mundo rural menor a lo que implica y significa el mundo rural. Y esto se ve reflejado en falta de políticas públicas para el campo, falta de políticas públicas del Estado de Chile para el mundo rural. Esto significa una subinversión para el mundo rural en infraestructura pública que agregue valor a las estructuras en el campo. La infraestructura pública le agrega valor a las actividades productivas, por ejemplo, en el campo. Los caminos, por ejemplo. Esto significa buenos caminos. Por eso le digo, entonces, la subinversión económica del Estado de Chile en el campo significa falta de infraestructura pública, falta de valor agregado de parte del Estado hacia las comunidades, significa una subrepresentación política, Hernán. Una subrepresentación política. Y por lo tanto a la política poco le importa lo que pasa en las zonas rurales. Entonces, lamentable, esas son cosas que son discutibles y son modificables, pero esas son decisiones políticas. Y de allí depende mucho de que Chile sea potencia agroalimentaria, pero al mismo tiempo tenga una política nacional de administración o gestión decente de los recursos hídricos de todas las cuencas de este país, porque, oye, tenemos una cantidad infinita de cuencas a lo largo del territorio nacional, y resulta que no en todas hay balances hídricos, hombre, o no están actualizados los balances hídricos, o en muchas cuencas ni siquiera hay datos para poder medir qué está pasando. Entonces, ahí hay que tomarse el Ministerio de la Ciencia, meterlo con la DGA y empezar a hacer trabajo, y la DOH, y empezar a trabajar para poder tener una política clara de Estado de cómo administrar nuestras propias aguas. Perfecto. Gustavo, bueno, siempre nos va a faltar, yo creo que siempre nos va a faltar tiempo para conversar estos temas tan interesantes con Gustavo Enrique desde la comuna de Petorca. Va a estar con nosotros todos los martes a partir de las 10 de la mañana conversando de los distintos temas. Por supuesto, un tema muy relevante, el tema hídrico, y muchos temas que nos competen aquí en la provincia de Petorca y en particular a tu comuna. Así que quiero agradecerte este primer contacto que hemos hecho, que la gente se haga costumbre ya de sintonizar a partir de las 10 de la mañana con Gustavo Enrique desde Petorca. Gracias, Gustavo. Un abrazo, Hernán. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Vale. Chao, chao. Chao, chao, gracias. No te vayas todavía, no cortes, porque para cortar HD televisión, si no se me va la imagen, dame un segundo, ¿ah?